Petro salió a celebrar en el día de ayer como suyo el triunfo de Lula da Silva, nuevo presidente izquierdista de Brasil, quien por demás había sido condenado por una diversidad de delitos y quien salió libre gracias a las bondades de la ley en su país. Pues bien, este señor y ahora nuevo presidente brasilero, Lula da Silva, parece no compartir el ideario político de Petro, y en entrevista con la revista Time hace algunos meses se había referido al petróleo y decía que este era el eje de la fortaleza económica en Brasil y en el mundo. Esta declaración contradice a su contraparte, el presidente colombiano Gustavo Petro, quien había planteado a América Latina una alianza bajo el lema de las economías descarbonizadas. Esta invitación Petro se la había extendido a Lula da Silva en caso que ganara la presidencia. Pues bien, el nuevo presidente de Brasil, Lula da Silva, quien no es ningún ignorante y con la poderosa petrolera brasileña Petrobras a su disposición, declinó de tajo la invitación de Petro y la calificó de irreal, y dijo esa vez en la entrevista que Petro tiene el derecho de proponer lo que él quiera, pero en el caso de Brasil no sería factible cerrar la llave del petróleo, ya que la multinacional Petrobras le representa a Brasil millones de dólares para su economía, y en el caso del mundo la propuesta de Petro, según Lula, sería absolutamente irrealizable. Cuando se le preguntó a Lula si detendría la exploración de nuevos depósitos de petróleo en Brasil mientras se extrae en los que ya se localizaron, la respuesta fue contundente y dijo que mientras no se tengan energías alternativas se debe continuar utilizando la energía que hoy día tenemos. Por lo tanto, detener la exploración petrolera sería una completa locura. Además, puso de ejemplo la guerra en Ucrania y el caso de Rusia y el resto de Europa, quienes no tienen gas gracias a que Rusia le cerró la llave. En pocas palabras, la propuesta de Lula da Silva suena más coherente que la propuesta de Petro, y dijo en la entrevista que si llegaba a la presidencia, como efectivamente ocurrió, entre sus planes está aumentar la producción de energías limpias en Brasil. Sin embargo, jamás suspendería sus esfuerzos en frenar la exploración de petróleo, que no se debe detener, y muy por el contrario, Lula se comprometió a aumentarlas invirtiendo en más infraestructuras de refinerías de petróleo para darle al país autosuficiencia e independencia del mercado mundial. Hasta un presidente coherente, así sea de izquierda, sabe que dejar de explorar petróleo, y más en un país como el nuestro que depende de él, sería un suicidio económico. Esto dijeron en el programa La Hora de la Verdad acerca del tema. ¿Que Lula le habla a Petro sobre sus ideas del petróleo? Es interesante, esta es una declaración que se había dado hacía algunos meses cuando le preguntaron a Lula da Silva qué opinaba de quien se convirtió luego pues, en su par, que es Gustavo Petro, respecto a lo que se piensa del petróleo y las energías no renovables. Pues muy bien, Lula da Silva ha sido categórico en su respuesta. Ha dicho lo siguiente, abro comillas: mira, Petro tiene derecho a proponer lo que quiera, pero en el caso del Brasil esto no es real. En el caso del mundo esto no es real. Todavía necesitamos petróleo por un tiempo. No puedes simplemente dejar de producir. Es lo que ha dicho Lula da Silva respecto a la pregunta de si él también cree que lo que hay que hacer ahora mismo es cerrar los grifos, de evitar los nuevos yacimientos, la exploración, la explotación de hidrocarburos. Creo que categórico, claro, y muy en contraposición de lo que opina Gustavo Petro, que cree que dejando de explorar y explotar petróleo va a salvar la Amazonía, como lo ha dicho en diferentes intervenciones. Es que Petro no entiende que sus declaraciones produzcan efectos en el mercado. Los producen, y vaya si los producen. Estuvimos hablando con Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, y nos dejó saber que la situación es muy delicada. La situación en la inversión extranjera, la situación en la producción, en la exploración y la producción de petróleo, es una situación supremamente delicada, difícil, ¿no? De hecho, Lula, que entiende muy bien los fenómenos, hablaba de lo que ocurrió. Él dice, mire, mientras el país tenga energía, no tiene por qué depender de nadie. Y mientras no tenga energía alternativa, pues tampoco tiene que inventarse cosas que no están hechas. Y es apenas elemental. Él puso de ejemplo lo que ocurrió con Alemania, con Angela Merkel, que decidió cerrar las centrales nucleares
pero obviamente ni ella ni nadie contaba que en algún momento iba a haber una guerra de Rusia contra Ucrania. Y hoy, pues Europa depende de la energía de Rusia y lo tiene muy difícil, por eso está buscando nuevos proveedores en América Latina. De hecho, se habla de Bolivia, Colombia, que pudiera ser uno de esos grandes proveedores que tienen la forma de sacar el carbón por uno de los mares, simplemente no lo hace porque el presidente Petro cree que el carbón, el petróleo, son tan dañinos como la cocaína. Entonces él sí lo entiende y dice, no, nosotros mientras no tengamos una real oferta de energías alternativas que puedan reemplazar las existentes de combustibles fósiles, no nos aventuramos a esa tarea de decirle no al petróleo. No nos aventuramos a decirle no al petróleo. Para eso se necesita un audaz como Gustavo Petro, que es capaz de decir cualquier cosa y decir que el petróleo y el carbón son tan tóxicos para el mundo como la cocaína. Eso no lo dice sino Gustavo Petro. Él no entiende muchas cosas, entre otras, como usted lo decía, doctor Fernando, que sus declaraciones provoquen problemas en el mercado, porque la confianza inversionista evidentemente se merma cuando el presidente dice una u otra cosa, sobre todo que cada vez que habla, cada vez que abre la boca, él o su ministra de Minas, pues lo que hace es espantar la inversión. Escuchemos la semana pasada, así se refería el presidente Petro, porque él dice que ya no puede opinar de política, porque cada vez que opina, entonces sube o baja el dólar, como si fuera mentira. Escuchemos qué fue lo que dijo Petro. Aquí nosotros venimos a plantear un pacto, y alrededor de lo que ha pasado en los entretelones para entregar esta hacienda, podemos encontrar los obstáculos y hablar de ellos de frente. Ahora se ha puesto de moda que el presidente no puede hablar porque el dólar se cae o se dispara. Cuando han dicho que la libertad política queda subsumida por 5 ricos que se les ocurre sacar los dólares del país. ¿Cómo le parece? Pues? Lo dudo. 5 ricos los que están sacando los dólares del país. Eso es lo que dice Gustavo Petro, que no acierta con una. Produce efectos en el mercado, efectos inmediatos. Y esos efectos son el encarecimiento del dólar. Vamos a ver, hoy tendríamos la repercusión de la decisión, primero de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, pero además la decisión que tomaron de destituir al doctor Cano de la junta directiva de Ecopetrol. Recordemos que ha puesto a Saúl Catam, un hombre que trabajó con él en la ETB cuando fue alcalde de Bogotá, en el cargo. Vamos a ver qué reacciones o cómo reacciona el mercado ante esa movida del presidente Gustavo Petro en las últimas horas.